Bien, como ya les había dicho, hoy iniciamos nuestra reflexión partiendo de Gálatas, la carta a los Gálatas, que por supuesto Pablo dirigió a esta iglesia en un momento donde estaba muy preocupado, porque era una iglesia que había empezado con mucho entusiasmo conociendo la palabra de Dios, pero también elementos judaizantes que querían que los gentiles asumieran todas las tradiciones, no bíblicas necesariamente, sino que habían sido puestas por los tiempos, por la voluntad humana. Querían que entonces estos gentiles, estos hombres no judíos, pero injertados en el plan de Dios, más que cristianos, fueran nuevos judíos. Y aquí vamos a ver cómo desde Gálatas 1, el Señor Jesús le ha dado la sabiduría a Pablo para entender y discernir hasta dónde debíamos tomar de Israel, por supuesto, los mandamientos, los cultos, la palabra de los profetas, todo lo que fue herencia de Israel, pero hasta qué punto discernir, separar, poner en su lugar cada cosa para este pueblo que como nosotros, ahora muchos años después, no somos judíos, pero sí somos completamente cristianos. Abramos nuestras Biblias en Gálatas 1, dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta carta a los Gálatas, desde el versículo 1 del capítulo 1, Pablo tiene que establecer su posición con la autoridad que él recibió, porque si ciertamente él estaba haciendo este ministerio, era porque el mismo Señor Jesús lo llama. De hecho, eso se lo podemos ver y lo podemos cotejar en Hechos 9, cuando el mismo Señor Jesús ya resucitado se le aparece cuando Pablo iba a hacer de las suyas, que era perseguir a los cristianos, iba camino a Damasco, con unas fuerzas de las autoridades religiosas, y porque él cuenta con la autoridad religiosa y también con la autoridad política de Roma para perseguir a los cristianos. Sin embargo, en ese momento, cuando él tenía ese plan que considera como bueno, el mismo Señor Jesucristo resucitado se le aparece, lo llama, y recordemos que ante la presencia de Jesús, él inmediatamente dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se respondió a su llamado, y por tanto él le sirve a Jesucristo y no a los hombres. Claro que a través de instituciones humanas que el Señor estableció, las iglesias, pero sirviéndole siempre a Cristo. Ya estableciendo para quién él trabaja, para quién él responde, para quién él vive y a quién él escucha, porque como ovejas de su redil, él al buen pastor escucha siempre. Comienza a hacer las observaciones pertinentes a la preocupación que él tenía. Dice el versículo 6, Gálatas 1: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Versículo 7, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. También aquí absoluto, así como el Señor dijo: yo soy el camino, hay un solo evangelio, y solo lo que dice Jesús es la verdad, porque como Él es la verdad, Él no tiene la verdad, es la verdad, Él es la personificación, la concreción de la verdad. Entonces, en ese sentido, vuelvo y repito, no hay otro evangelio. Puede haber en nosotros la intención de escuchar palabra pura, pero sin embargo nos llegan contradicciones humanas. Jesús lo vivió cuando por eso reprendía a los fariseos, porque cargas pesadas ponían. Estas cargas pesadas que ponían no venían de Dios. Una serie de mandatos extras en el lavado de manos y en cuanto a ofrendas y en cuanto a una serie de prácticas
y en cuanto a ayuno, una serie de cargas que ellos ponían que nunca fueron la voluntad de Dios, o sea, agregados sobre las instrucciones que está en el libro de Levítico. Nosotros actualmente también podemos estar sometidos a esos agregados al evangelio u otros evangelios, cuando el evangelio nos habla de que por creer en el Señor Jesús, por creer en su muerte y su resurrección, por creer que al arrepentirnos, al renunciar a nuestra vana vida y empezar a seguirlo a Él, porque somos ovejas de su redil, somos salvos. Sin embargo, se nos ponen o se nos imponen reglas. Por ejemplo, se niega que la salvación sea por gracia, sino por obras. Claro que nosotros los que creemos en el Señor Jesús tiene que haber una obra en nuestra vida tiene que cambiar, pero no por esas obras somos salvos para que nadie se gloríe. Cuando también se nos llenan de intercesores, y ojo, en esto se nos llenan de intercesores para llegar a Cristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Se lo dijo Jesús a sus discípulos, y específicamente cuando le hacen esa pregunta, ¿a dónde tú vas? ¿A dónde tú vas? Y entonces él ahí les responde, nadie viene al Padre sino por mí. A donde yo voy, porque él les habla de que él iría a hacer casas, moradas para nosotros, y que él vendría por nosotros. Claro, la pregunta, pero es que no sabemos a dónde tú vas. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, síganme a mí. Síganme a mí, no lo intelectualicen tanto, no inventen otras rutas, otros atajos. Eso era la preocupación. ¿Y por qué esto es peligroso? Porque entonces ahí que se acuñan frases como que todos los caminos llevan al Señor. Todos los caminos llevan a Dios, no es cierto. Todas las tradiciones agradan a Dios, no es cierto. Todas las prácticas que yo haga para bendecir y alabar a Dios son propias, son correctas, no es cierto. Solo que lo que el Señor Jesús nos dice es cierto. En esto con severidad, Pablo sigue narrando o sigue explicando en el primer capítulo a los Gálatas, a la carta dirigida a Gálatas, a la iglesia de Galacia. Mas si aún nosotros, versículo 8, mas si aún nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema era el término para decir sea desechado. Desde Levítico 27, en el último capítulo del libro de Levítico, ya se habla de que sea desechado lo que es impuro, lo que no es conforme a la voluntad de Dios, y ahí se hablaba de la ofrenda impura, que por no ser conforme al mandato de Dios tenía que ser apartada. Esto es muy radical. Sí, ciertamente. Él dijo, quien viene a darles otro evangelio sea anatema. Tenemos que cubrirnos. Para el Señor es muy importante porque estamos hablando de nuestra salvación. Nuestra salvación está en juego cuando pongo mi salvación no en Cristo, sino en las cosas que yo hago, o en otras imágenes, o en otras costumbres, en guardar fechas específicas, pero ¿de qué me sirve a mí guardar el sábado si no honro a Cristo? Eso es lo que hace el Shabbat. ¿Qué es lo que hace el día de Asueto, el día más bien dedicado al Señor? ¿Qué es lo que hace el pueblo judío? Está entregando su vida a Cristo. Si no lo está haciendo, de nada vale. Nuevamente, debemos ser muy rigurosos en esto porque estamos hablando de nuestra salvación, de nuestra eternidad. Y que también no se bloquee nuestra vida aquí en la tierra, la vida abundante que Jesús nos vino a dar, porque Él vino a darnos esa vida. Pero si no nos dirigimos a Él, si no ponemos la fe en las ofrendas que yo hago para hacer pactos, por ejemplo, ese es otro evangelio. Invierte en la obra y el Señor tiene que darte. Cuando ahí lo que yo tengo fe es en mi dinero, en mis recursos y no en lo que el Señor quiere hacer. Y por supuesto, cuando tengo fe en lo que yo estoy dando, asimismo yo voy a exigir resultados. No, aquí los resultados no se dan por lo que yo doy, sino por lo que el Señor quiere en nosotros. En ese sentido, de hecho, cuando yo le doy algo al Señor, normalmente en privado no debemos hacer publicidad de eso, pero cuando yo le doy algo al Señor, yo no estoy esperando qué bendición va a llegar. Si yo le doy un dinero, yo no lo hago pensando, bueno, yo sé que el Señor a mí me va a bendecir. No, yo lo hago porque eso es bueno para su obra, es bueno para levantar el ministerio, es bueno para evangelizar al mundo y no buscando resultados, porque entonces la fe de lo que va a ocurrir en mi vida está en lo que yo doy
y no en lo que el Señor decide hacer de mí. Bien, que el Señor es justo y Él va a ver nuestras acciones, sí, pero eso es muy diferente que decir el Señor es justo y Él recompensará nuestras buenas acciones, a decir el Señor actúa conforme a las cosas que yo le doy, como si yo pudiera entonces poner mi poder sobre o sea, colocar mi ofrenda y mover los cielos con lo que yo hago, porque entonces yo soy Dios o el Señor es Dios. ¿Quién es Dios? Cuidado con eso. Pero eso es un evangelio que se está presentando actualmente, donde se hacen pactos, donde se hacen mandatos, donde se hacen declaraciones. Pero hay otros evangelios los que nos tenemos que cuidar. Obviamente, ya nosotros hemos hablado aquí que tenemos que estar advertidos, sobre todo advertir a los más jóvenes, porque ya se está dando muchas alas al evangelio donde el Señor no quiere que nos arrepintamos. El evangelio inclusivo donde yo puedo seguir mi vida conforme a mis pecados, nunca escuchando su voz, y porque el Señor me ama, me va a llevar a la eternidad, cuando Él habla de que somos las ovejas que oímos su voz y caminamos por sus sendas, los que evidentemente tenemos señales de que somos salvos. No es por obras, vuelvo y repito, pero si yo dejo atrás la barca, dejo atrás mi pecado, yo dejo atrás mi vana manera de vivir, es porque evidentemente he puesto mi fe en el plan de Él y he puesto en primer lugar su voluntad. Miren, al final de cuentas, porque Jesús es quien tiene ahora la verdad, quien tiene ahora la potestad, y solo al seguiré, y yo debo vivir conforme a lo que me ha enseñado, porque el Señor, el Padre, le dio esa autoridad. Mateo 28, recuerden que Mateo 28, el cierre de este evangelio, Él nos los dice, cuando dice el 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Padre le dio la potestad. Y por eso ahora yo obedezco su voz. Yo vivo conforme a sus mandatos, porque el versículo 20 de Mateo 28, 20 nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, no que os he sugerido. El Señor no trabaja con sugerencia, Él trabaja con mandatos. Y Él no trabaja con posibilidad de recompensa, sino con promesas fieles, con promesas que no son limitadas porque es que te hubiera dado algo, pero es que no hay circunstancias favorables para esto. Dios es absoluto en sus mandatos y en sus promesas, pero también es absoluto en la voluntad de en qué tiempo darme la promesa. Eso es estar sometido a la santa voluntad del Señor. El evangelio de que no importa que yo siga pecando, el Señor me va a salvar, así que lo recibo como mi Salvador y después, Señor, yo sigo siendo el Señor de mi vida, es falso. El evangelio de hacer pactos, el evangelio de buscar otros caminos, otras imágenes, o buscar imágenes para acercarme a Dios. Y en esto quiero ser muy respetuoso, pero también tengo que ser firme. El Señor no necesita que su madre le diga que diga, yo sé lo que esta mujer sufre porque yo como mujer entiendo y tú no porque tú eres hombre. No, Jesús no es un hombre, Jesús es Dios. Dios no necesita ser mujer para entender los malestares de una mujer, necesita ser madre para entender el dolor de una madre, porque hasta abajo de ese concepto se establece que por eso tenemos que hacer oraciones a la Virgen, porque es que ella sí comprende, ella es maternal como Jesús no puede ser maternal. Jesús es Dios y Él no está limitado por un género, ni por una edad, ni por una condición. Es que tú no sabes lo que es la pobreza. Dios no necesita ser pobre para entender a los pobres, ni necesita ser niño de nuevo para entender. De hecho, Él comprendía perfectamente, y como adulto decía, dejen los que ven a mí, todos los niños, porque ellos es el reino de los cielos. El Señor maneja todos, Él entiende en todos los roles y entiende todas las condiciones. Pero cuando le pongo ayudadores, o el santo de los novios, o del que o la Virgen, o el santo que me cuida en los caminos o en los mares, estoy vendiendo otro evangelio y no lo debo seguir. Esto no es para crear reyerta, pero sí para con severidad decir, Señor, yo no puedo creer en otro evangelio. No puedo creer en otro evangelio que me llevara a otro camino, que como que se parece mucho, pero no es el camino de Dios. Entonces, en este sentido, que el Señor nos dé sabiduría. Entonces, y para no caer entonces, también en la otra posibilidad, bueno, que como el Señor
fue el que me llamó, yo no voy a escuchar a persona alguna. Recuerden que una persona tiene autoridad si dice la palabra de Dios. Pero también pongan en oración, todo lo que escuchan y que de nosotros se desarrolle ese discernimiento. Incluso esta palabra que yo les he dicho, pongan la oración. Señor, lo que me dijo Ramón hoy es válido, es lo que tú quieres que nosotros escuchemos, tiene tu autoridad, porque si no, Ramón está enseñando evangelio de hombres, y algo que yo tengo mucho temor es enseñar evangelio de hombres. Más bien tengo que enseñar el evangelio de Jesucristo, quien con mucho rigor, con severidad, dijo que Él es el camino a la salvación, que Él es la puerta para nosotros las ovejas, que Él es el puente, que solo por Él tenemos vida eterna y solo cumpliendo su voluntad agradamos al Padre. Es importante para que no se dejen confundir por palabras mías si no son de Dios, sino que más bien tengan ese discernimiento. Y ojo, también para yo conocer a Jesús, tengo que leerlo, tengo que estudiarlo, tengo que conocer su palabra y que el Espíritu Santo me revele más y más cuál es su forma de pensar y de querer guiar nuestras vidas. ¿Cómo es Jesús? Si algo como cristianos nosotros tenemos que centrar es cómo es Jesús, conocerlo. Y de mí esperen y oren por mí para que de mí siempre se reciba palabra pura, conforme al corazón de Jesús. Bien, en ese sentido yo le doy muchas gracias por este tema, por usted haberse destinado este tiempo para escucharlo. Y ahora vamos a orar. Bien. Señor, muchas gracias por este tiempo tan especial. Gracias, Señor, porque tú a nosotros nos ministras y quieres para nosotros lo mejor. Tú quieres, Señor, para nosotros que caminemos con pie seguro, pero sobre todo en un camino que no se va a derrumbar. Los puentes humanos se pueden caer. Los caminos hechos por mano de hombre pueden ser caminos de muerte, porque en cualquier momento hay un deslave, hay una avalancha y quedan sepultados los que caminaron por esa vía. O simplemente los caminos humanos, como no tienen entendimiento de dónde está Dios, simplemente nos llevan después de mucho esfuerzo a un lugar donde no estás tú, Señor. Y ahí perdemos no solo el tiempo, perdemos la vida. Tú no quieres que perdamos la vida. De hecho, Jesús, que nos estás escuchando, tú no quieres que perdamos la vida porque la tuya tú la pusiste para salvación de nosotros, para que a ti te sigamos, para que a ti confiemos, para que ante ti nos rindamos. Cualquier evangelio que no te exalta a ti como el Señor, el Rey de Reyes, que incluso te pone como que eres solamente un ángel, que solo eres el arcángel Miguel, no es el evangelio puro que tú le mostraste a Pablo y que por tal razón el concelo se lo anunció luego y sobre el cual insistió a los Gálatas. Tú eres el Señor, tú eres el Salvador, tú no eres un ángel inferior, tú no eres alguien que fue creado por Dios, tú no fuiste creado por Dios, tú eres Dios, así que tú tienes eternidad. Misterio difícil de comprender, pero necesario en saberlo desde ya, para hasta en oración decir, Señor, ¿cómo así? Eres hijo, pero también eres eterno. No fuiste una creación de Dios, sino realmente siempre estuviste el origen con el Padre junto con el Espíritu Santo también. Muéstranos esta palabra para poder caminar por el camino correcto, por la vía correcta y no perderme ni la vida abundante que me quieres dar y mucho menos, Señor, la salvación que se da por decir, tú eres mi Salvador, no mis obras, y eres mi Señor, y por eso yo voy a vivir conforme a tu voluntad y no la mía. Señor, gracias por este tema y te bendecimos en nombre de Jesús. Amén.